La tribu de Dan, mis hermanos, no se encuentra en la descripción de los 144,000 sellados y de las tribus que van a estar o representar en el cielo, ¿no? Esa tribu fue quitada, desechada. Y uno se pregunta de las tribus de Israel, ¿por qué la tribu de Dan no está presente en el Apocalipsis? Y es porque ellos cometieron pecados terribles que guiaron y influyeron en todo el pueblo de Dios. Bueno, mis hermanos, es una alegría, estamos en nuestro último día del Congreso que titula Para que seamos uno, ¿no? ¿Qué necesitamos para que seamos uno? El Espíritu Santo de Dios. Dijimos que necesitamos nuestras diferencias, tal vez podemos decir doctrinales, ¿sí? Pero que son pequeñas, que no influyen en el tema de salvación, ¿no? Entonces dejemos de lado esas pequeñas diferencias y así el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas para que lleguemos a ser uno, como Él quiere, ¿no? Unidos como hermanos, en un solo pensar, un mismo sentir, y la verdad presente es el mensaje que debe unir a este pueblo. Sin embargo, ahora, mis hermanos, vamos a estudiar este otro asunto de los 144,000, continuando nuestro estudio. ¿Qué necesitamos, mis hermanos, para ser uno? Además de dejar pequeñas diferencias, necesitamos, mis hermanos, algo muy importante, y es una de las características de los 144,000 sellados, que tristemente hoy por hoy esta característica no la encontramos muchas veces. Y tristemente, mis hermanos, muchos de nosotros estamos prácticamente incumpliendo con esta característica que tienen los 144,000. Y si nosotros no permitimos que el Espíritu Santo cambie nuestra vida, entonces no va a existir unidad en el pueblo, no va a existir ese amor fraterno, ¿no? Porque de nada vale que estemos juntos acá, reunidos, qué bonito, pero que por detrás estemos hablando tal vez mal, ¿no? De nuestro hermano, criticando, diciendo palabras que no deberían salir de la boca, ¿no? De un hijo, una hija de Dios. Así que vamos a estudiar este asunto, mis hermanos, ¿sí? Y veremos 3 ejemplos en los cuales Dios se manifiesta para proteger a su pueblo y a sus hijos, ¿no? De corazón sincero. Vamos a hacer una oración más una vez, mis hermanos, para comenzar con este estudio. Oremos. Padre Santo, gracias, Señor, te damos por tus bendiciones, por este momento que nos das para estudiar tu palabra. Ilumina nuestras mentes y ayúdanos, Señor, a comprender este mensaje, tu palabra, Señor. Háblanos a través de ella. Suplicamos que nos des tu amor para poder amar a nuestro prójimo y de esa manera, Señor, también tener la característica, una de las características de los 144,000. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Estamos hablando, mis hermanos, de la siguiente característica de los 144,000 sellados. Vamos a Apocalipsis, capítulo 14. Allá encontramos esta característica que muchas veces como hijos e hijas de Dios fallamos, mis hermanos. Apocalipsis 14, 5 dice: y en sus bocas no fue hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. El engaño, mis hermanos, en la boca, en los labios, en la lengua.
¿Quién fue el primer engañador y más grande hoy por hoy? Satanás, el enemigo, Lucifer. Usted sabe que en el cielo él engañó a la tercera parte de ángeles. Él utilizó esa herramienta que es la comunicación, ¿sí?, su lengua, para acusar a Dios de que Dios era un mentiroso y que no se podía guardar su ley y que su gobierno no era lo que él decía, y empezó a engañar, a prácticamente envenenar los oídos de los ángeles, las mentes de los ángeles, por medio de la lengua, mis hermanos. El engaño se manifiesta por la lengua. Y no es coincidencia que en la Biblia se lo muestra a Satanás, el diablo, como la serpiente antigua, ¿no? La serpiente, mis hermanos, lo que hace, una serpiente, el animal, es saca su lengua, ¿no?, en cada momento. Y vamos a estudiar, mis hermanos, este asunto de la lengua, porque si nosotros tenemos engaño en nuestras lenguas, no tendremos la característica de los 144,000, que no se halló engaño en sus bocas. Satanás, mis hermanos, es experto en utilizar su lengua para acusar a Dios, para criticar lo que Dios hace, para hablar mal del Creador. Ustedes recuerdan, en el Edén estaba Adán y Eva, y Dios les dice que no coman de un árbol, pero Satanás les dice, no, con que Dios les dijo que no coman de ningún árbol, ¿no? Pero no, y cambia la palabra de Dios, ¿no? Dios dijo de un árbol, pero Satanás, la serpiente, dice de todo árbol Dios les prohibió comer. Y entonces utiliza la lengua para engañar. Y con cuánta facilidad nosotros también tenemos esta mala característica, mis hermanos, de utilizar nuestra lengua, nuestras palabras, nuestra boca, para herir, para dañar, para hablar mal de alguien, ¿no? Así que, mis hermanos, vamos a ver 3 ejemplos. Vamos con el primero, ¿sí? Vamos a Números capítulo 16, versículo 11. Acá encontramos la historia de la rebelión de Coré y su reprensión. Números capítulo 16, versículo 11, dice: por lo cual tú y todo tu séquito os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? ¿Qué hizo Coré? Y no solamente Coré, sino también algunos reyes, ¿no?, que estaban a favor de Coré, Datán, Abiram, hablando mal, murmurando contra Moisés, contra Aarón, deseando tener no solamente el privilegio de ser príncipes, sino más bien querían el sacerdocio de Leví. No estaban contentos y querían prácticamente ocupar el lugar de otro, ¿no? Y decían, no, ellos están haciendo mal el trabajo, yo debería estar en su lugar, ¿no? Y empezaban a murmurar, a criticar, a hablar a las espaldas. Y entonces, mis hermanos, ¿qué pasa al final de esta historia? Números capítulo 16, vamos al versículo 24. Que Moisés habla con Dios y dice, Dios les responde, habla a la congregación diciendo: apartaos de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Apártense, les dice, ¿no?, nuestro Señor. El versículo 28 dice: y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas obras, pues no la hice de mi propio corazón. Versículo 28, el 30 dice: mas si Jehová hiciere una nueva cosa y la tierra
abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al abismo, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que acabando él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y sus casas y a todos los hombres de Coré y toda su hacienda. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al abismo y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían: no nos trague también la tierra. Y salió fuego de Jehová y consumió a los 250 hombres que habían ofrecido el incienso. Mis hermanos, esta historia es increíble porque uno se pone a pensar y dice, pero la crítica es buena, ¿no? Son críticas constructivas para que uno sea mejor persona, mejor líder. Es verdad que hay críticas que son positivas, pero cuando uno murmura, cuando uno habla a las espaldas de uno, eso no le agrada a Dios. Ellos murmuraron contra Aarón, contra Moisés, y eran los siervos de Dios, ¿no? Ellos. Y el castigo cayó sobre estos. El versículo 41 nos muestra que después de que Coré, Datán y Abiram murieron, fueron castigados junto con todo su campamento, también empezaron a murmurar otros después de la muerte de ellos. Y eso es lo que pasa, mis hermanos, que la murmuración, el hablar mal de alguien a las espaldas, se va expandiendo, ¿no? Una persona lo transmite a otra y ya se hace un chisme y se va expandiendo más y más. Y nuevamente volvieron a hablar en contra de los siervos de Dios. El versículo 41 dice: el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. ¿Y qué pasó, mis hermanos? Versículo 45: apartaos de en medio de esta congregación y yo los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Versículo 47: entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. El versículo 49 dice: y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por el asunto de Coré. Qué terrible, mis hermanos, es el pecado de la murmuración. Si usted quiere decir algo a su prójimo que usted ve que está mal o para que mejore supuestamente, entonces vaya y hable con él de manera personal y con amor, ¿no? No necesita hablar a las espaldas de nadie, porque este pecado de la murmuración, mire qué terribles consecuencias tiene. La rebelión de Coré, de Datán, Abiram, trajo consecuencias a todo el pueblo de Israel. Vamos con el segundo ejemplo, mis hermanos, ¿sí? Usted recuerda a Aarón y a María, que hablaron también en contra de Moisés. Vamos allá a Números, capítulo 12, versículo 1 al 3. Números 12, 1 al 3. Dice: y Miriam, o María, y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado mujer etíope. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso,
más que todos los hombres que había en la tierra. Moisés era manso, dice, ¿no? Humilde, tranquilo, de un temperamento tal vez flemático, ¿no? Que no se enojaba de manera rápida, que sabía controlar su temperamento, sus emociones. Y muchas veces, muchos de nosotros tenemos temperamentos similares, ¿no? Somos tranquilos, buenitos, y algunos solo porque somos cristianos y deseamos obedecer a Dios ya nos toman por tontos, ¿no? Y quieren abusar de uno. Entonces, mis hermanos, nosotros no tenemos por qué defendernos, no tenemos por qué vengarnos, para nada, porque tenemos un Dios, un Padre, que escucha todo, ¿no? Y que cuando alguien habla mal de otro, entonces Dios lo está escuchando, ¿no? Los ángeles lo están registrando. Y entonces, si alguien se siente herido porque alguien habló mal y tiene algún tipo de rencor, lo que debemos hacer, mis hermanos, es lo que hizo Moisés: hablar con nuestro Padre, contarle a Él ese dolor que uno tiene en el corazón. Y Dios se encargará. Así como pasó con María y Aarón, hablaron en contra de Moisés, murmuraron contra él. Y mire lo que dice el versículo 6, el versículo 8, Números 13:8 dice: boca a boca hablaré con él, y claramente, no por figuras, verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Hablaron sin ningún temor, ¿no? En contra de él. ¿Y qué pasó con Aarón y María? Versículo 9: entonces el furor de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que Miriam quedó leprosa, blanca como la nieve. Y miró Aarón a Miriam, y he aquí estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros pecado, porque locamente lo hemos hecho y hemos pecado. Hermanos, le vino esta lepra a María, ¿no? Por hablar mal en contra de un siervo de Dios. Pero ellos se arrepintieron, ¿no? Y cuando uno se arrepiente de corazón, la palabra dice que Dios no desecha un corazón contrito y humillado. Y Dios puede tener misericordia de uno. Entonces, mis hermanos, es verdad que nosotros también caemos en este error, en este pecado de hablar mal de alguien o querer defendernos. Entonces, mis hermanos, también tenemos que tener la actitud de arrepentirnos, ¿no? Y decir: Señor, hablé mal de tal persona, de tal hermano, de tal vecino, perdóname, Señor. Y el Señor tenga misericordia también de nosotros. Vamos, mis hermanos, con el tercer ejemplo, la tribu de Dan. ¿Qué dice la palabra? En Génesis capítulo 49, versículo 16, nos habla de algunas características de la tribu de Dan. La tribu de Dan, mis hermanos, no se encuentra en la descripción de los 144,000 sellados y de las tribus que van a estar o representar en el cielo, ¿no? Esa tribu fue quitada, desechada. Y uno se pregunta, de las tribus de Israel, ¿por qué la tribu de Dan no está presente en el Apocalipsis? Y es porque ellos cometieron pecados terribles que guiaron y influyeron en todo el pueblo de Dios. ¿Cuál fue el pecado de Dan? De la tribu de Dan. Miren, Génesis capítulo 49, versículo 16. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. ¿Qué significa Dan, mis hermanos, en hebreo?
significa juzgat, o podemos decir juez. Eso significa Dan. ¿Y será que juzgar es algo bueno o malo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Juzgar es algo bueno? ¿Hay que juzgar o no hay que juzgar? ¿O será que hay que juzgar pero con cuidado? Vamos a ver lo que dice la palabra. En el Evangelio de Mateo 7, vamos allá, Mateo capítulo 7, nuestro Señor Jesucristo habló acerca de lo que es juzgar. Mateo capítulo 7, versículo 1 en adelante, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os volverán a medir. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, pero no consideras la viga que está en tu ojo propio? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí hay una viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces mirarás claramente para sacar la paja del ojo de tu hermano. Qué interesante, mis hermanos. Algunos dicen que no hay que juzgar, no hay que hablar, no hay que decir nada en contra de nadie, aunque esté haciendo lo malo, ¿no? Pero tampoco debemos irnos al otro extremo y quedarnos callados, sin decir las cosas, ¿no? El texto acá en Mateo 7 no está diciendo que no juzguemos, sino al contrario, nos está diciendo: si tú vas a hablar, vas a juzgar a tu hermano, primero tú saca esa viga que tienes en tu ojo y ahí recién puedes hablar con tu prójimo. Yo no podía, mis hermanos, decir en la iglesia: hermanos, hace años atrás, hermanos, salgan de las ciudades, ¿no? Cuando yo vivía en la ciudad. Entonces, eso es hipocresía, ¿no? Como dice el texto. Pero lo que hacía era repartir el folletito de la ciudad al campo y les decía: lean, yo lo estoy leyendo y voy a salir, Dios mediante, pero léanlo, es el mensaje de Dios, ¿no? Pero ahora que estamos fuera de las ciudades, ya viviendo 1 año y 4 meses aproximadamente, con toda autoridad puedo decir: salgan de las ciudades, porque yo ya salí, por la gracia de Dios, ¿no? Entonces, mis hermanos, el juzgar debe ser, así como dice la palabra. Vamos a lo que dice el texto al texto de San Juan, ya lo vimos, San Juan capítulo 7. San Juan capítulo 7 es muy claro y dice lo siguiente, San Juan 7:22. 7:22 al 24 dice, el contexto nos habla de Moisés, dice: por eso Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en sábado circuncidáis al hombre. Si recibiere el hombre la circuncisión en sábado, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en sábado sané completamente un hombre? No juzguéis según las apariencias, mas juzgad con justo juicio. A Jesús lo estaban condenando, ¿no? Juzgando: este es un pecador, ¿cómo sanó en sábado? Pero Jesús les dice: ustedes están diciéndome a mí que soy un pecador por sanar una persona, y ustedes en sábado están circuncidando. O sea, no sean hipócritas, ¿no? Si van a decir algo, entonces ustedes primero vívanlo. Y entonces el texto es claro y dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Si yo voy a decirle a mi hermano: hermano, no está bien que escuche esa música, porque esa música no le agrada a Dios, esa música es mala.
Y luego yo estoy escuchando la misma música y peor en mis audífonos, ¿no? Estoy siendo un hipócrita. Como en una ocasión nos pasó, y un hermano decía, es muy malo comer, o mejor dicho, es muy malo que las hermanas no estén con una buena vestimenta, deben vestirse como hijas de Dios. Y la hermana le escuchaba, ¿no? Y le escuchaba a la hermana nada más al hermano, que decía, es que hermanas, siempre debemos tener la falda bien presentable, las pinturas, y es correcto lo que el hermano decía, ¿no? Pero la hermana le dice al hermano, hermano, pero usted come queso también, ¿no? Y también le gusta el huevo, y también usted no comerá carne, pero vende pescados, ¿verdad? Y el hermano se quedó callado. Y entonces, mis hermanos, no podemos nosotros decir algo si nosotros no lo estamos cumpliendo, no lo estamos obedeciendo, ¿no? Así que debemos, mis hermanos, primero sacarnos la viga de nuestro ojo para poder ayudar a nuestro prójimo y sacar la paja que tiene. Y esto, mis hermanos, sucede con todos nosotros, porque tenemos esa debilidad de la lengua, de hablar mal, de solamente ver la apariencia, pero no conocemos el corazón. O como en una ocasión en una iglesia, un bebé estaba llorando, un niño, ¿no? Estaba llorando, haciendo un escándalo, y el hermano, su padre, estaba ahí solo y no le decía nada al niño. No le decía cállate, o ni siquiera lo sacó de la iglesia, porque el niño estaba haciendo un escándalo. Una hermana, ¿no? Diaconisa, enojada, va, y hermano, dígale algo a su hijo. Usted no hace nada, mire, está sentado aquí. Y el hermano reaccionó y dijo, bueno, hermana, recién lo sacó al niño. Y el anciano se le acerca a la hermana y le dice, hermana, ayer falleció la esposa del hermano. Él está muy triste y tal vez por eso no reaccionó. No debemos ser tan duros, ¿no? Y entonces no conocemos la realidad y la situación de cada uno de nosotros. Alguien puede estar sufriendo, pasando un infierno, un problema tan grande, pero nosotros juzgamos, ¿no? Es fácil. El hermano no vino hoy, entonces seguro está en el carnaval, ¿no? Se fue allá. Pero tal vez, mis hermanos, pasó alguna desgracia en la familia, algún problema que no conocemos. Debemos juzgar, mis hermanos, con justo juicio. Debemos, mis hermanos, tener el amor de Dios en nuestra vida. Así que el pecado de Adán, como dice el texto, era que él juzgaba, pero no juzgaba con justo juicio, porque él no cumplía lo que Dios decía. Pero sí le quería que cumplan los demás, ¿no? Pero yo no cumplo. ¿Cuál era el segundo error de Dan? Dan tristemente guió al pueblo de Israel a la idolatría. La tribu de Dan. Pero peor aún, mis hermanos, volvamos a Génesis capítulo 49, versículo 17. Génesis 49, versículo 17. Además que Dan era un juez de sus hermanos, el versículo 17 dice, Génesis 49, 17, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones de los caballos y hace caer hacia atrás al cabalgador de ellos. Hermanos, esta era la actitud de Dan. Dice el texto que iba a ser una serpiente junto al camino, una víbora junto a la senda, y que mordería, ¿sí? Muerde los talones del caballo para que el caballo, cuando sienta ese dolor, ¿no? en su pata, el caballo
se asuste, se levante y el cabalgador caiga de espaldas, hermanos. Eso es lo que hacía Dan, la característica de la tribu de Dan, ¿no? Y de Dan mismo. Dan, mis hermanos, quería que su prójimo, su hermano, sigilosamente como una serpiente, atacaba no de frente, sino por la espalda. Y no quería el bien de su prójimo, sino más bien que caiga, y que caiga con fuerza. Y lo hacía por medio de la crítica destructiva, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué significa este asunto de la serpiente? Que Dan sería como una serpiente. ¿Qué relación tiene la crítica o el hablar mal de alguien con una serpiente? Los salmos nos dan algunas respuestas. Vamos a Salmos, Salmo 101. El versículo 5 dice: al que solapadamente infama a su prójimo, yo le cortaré, no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anduviere en el camino de la perfección, éste me servirá. Al Señor no le agrada que se difame al prójimo, ¿no? Solapadamente, dice, con astucia, que uno no habla mal de frente, ¿no? Sino habla por detrás. En una ocasión, un hermano me dice: pastor, están hablando mal de usted. ¿Quién está hablando mal? ¿Qué están diciendo? Y me dice: están diciendo que usted ha hecho esto, que usted es así y esto, lo otro. ¿Y quién? Tal hermano. Y le digo: ¿en serio? Pero si ese hermano es mi hermano, yo le invito a veces a comer, yo lo considero un hermano, no puedo creer que él hable tan mal de mí. A ver, voy a hablarle, ¿no? Y fui donde él y le dije: hermano, acompáñeme para que él no se niegue, ¿no? Porque él me habla recontra bien, me saluda, me abraza. Y no puede ser, no creo que él está hablando tan mal de mí, son cosas, mentiras. Y entonces fuimos, estuvo el hermano, fuimos donde el hermano que estaba hablando mal. Y me saluda normal: pastor, ¿qué tal? Un abrazo. Y yo lo miro y el hermano le dice: hermano, usted me dijo esto y el otro del pastor. Y el hermano se negó y dijo: no, yo no dije eso, ¿no? Y empezó a negarse prácticamente. Sí, usted dijo. Y mis hermanos, no podemos ser como la serpiente. Estar hablando a las espaldas mal de alguien y de frente con una sonrisa, ¿no? Con un abrazo, con hipócritamente hablando con alguien. La lengua, mis hermanos, es uno de los órganos más pequeños, pero uno de los más letales. Eso es lo que dice la palabra, ¿no? En Santiago capítulo 3, allá vemos lo que dice acerca de la lengua. Santiago capítulo 3, versículo 1 dice: hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Versículo 5. Así también la lengua es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así es la lengua entre nuestros miembros. Contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y es inflamada del infierno.
El versículo 8 dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal sin freno, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que son hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden maldición y bendición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Echa alguna fuente por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede una higuera producir aceitunas o la vid higos? Así ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Necesitamos, mis hermanos, tener mucho cuidado con la lengua. Es una característica de los 144,000. Hay un salmo que habla acerca de los 144,000 sellados. Es el Salmo 15. Salmo 15, versículo 1 en adelante, dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche contra su prójimo. Aquel cuyos ojos es menospreciado el vil, hasta honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo no cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente tomó cohecho. El que hace estas cosas jamás será removido. Los 144,000, mis hermanos, no se halló mentira, no se halló engaño en su boca, solamente verdad. Entonces nosotros no podemos estar hablando mal de alguien, injurias, ¿no?, falsedades, con tal de dañar al prójimo y no redimirlo, ¿no?, y no mostrarle tal vez su error con amor para que se arrepienta y siga el camino que el Señor quiere. Entonces, hermanos queridos, el pecado de Adán fue este: el chisme, la lengua sin control, el hablar mal, el juzgar a sus hermanos injustamente y prácticamente dando nombres y apellidos para dañar, para lastimar al prójimo, hablar para destruir a la espalda de alguien. ¿Qué ganamos, mis hermanos, hablando mal de alguien? ¿Ganamos algo? Sí, pastor, se gana esa alegría de vengarse, ¿no? No ganamos nada hablando mal de alguien. No, para nada. Si hablamos mal de alguien, mis hermanos, o decimos algo en contra de alguien, quizá es porque tenemos carencia de aquello que nosotros hablamos, ¿sí? Eso está demostrado, según la psicología, que cuando alguien critica o habla mal de otra persona es porque uno carece de aquello que está criticando. Nosotros debemos ser humildes de corazón, pedir perdón al Señor, porque cuando hablamos mal del prójimo a las espaldas, con maldad, con daño, con intención de dañar, hacerle quedar mal a alguien, no estamos hablando solamente mal del prójimo, sino estamos hablando mal de también el Padre de nuestro prójimo, de nuestro Dios. ¿Usted recuerda a Saulo? ¿No? Estaba caminando en el camino a Damasco y se le presenta Jesús y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no estaba persiguiendo a Jesús porque Jesús ya se había ido. Saulo estaba persiguiendo a los cristianos para matarlos. Pero que cuando uno persigue a los hijos de Dios, a los cristianos, está persiguiendo a Jesús mismo. Que cuando uno habla mal de su prójimo, de un hijo de Dios, está hablando mal de Dios mismo. Mis hermanos queridos, es esto algo grave, algo terrible. No podemos nosotros estar de jueces y estar viendo a nuestros hermanos quién comete un error, a ver,
y apenas vemos algo y empezar a hablar mal y mal a las espaldas y decir cosas, o buscar al hermano solo para mostrarle su error con esa cizaña, ¿no? De decir, usted hermano está diciendo esto y el otro y usted es así, cuando yo no estoy cumpliendo y obedeciendo lo que el Señor dice. Hermanos queridos, es por eso que la palabra nos dice en Filipenses, ya para concluir, Filipenses capítulo 2, versículo 12, nos dice lo siguiente. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿En qué debemos estar ocupados, mis hermanos? ¿En hablar mal? ¿En criticar? ¿En juzgar? ¿Hablar a las espaldas? No, debemos estar ocupados en nuestra salvación con temor y temblor. Y es por eso que no existe unidad en el pueblo de Dios, porque estamos nosotros haciendo del chisme nuestra ocupación, haciendo de la crítica destructiva nuestra tarea. Y una hermana dice, no, pastor, yo ya no quiero ir a la iglesia, o ya no quiero ir a estudiar allá porque hablan mal de mí. Y otro hermano dice, no, ella habla así, y el chisme y los conflictos, hermanos, entre el pueblo de Dios. Cuando en realidad debemos nosotros ayudar a aquel hermano que está tal vez fallando en algo, hablarle con amor y ayudarlo a que permita que Dios cambie su vida, pero no hundirlo más, ¿no? Ese hermano cayó en pecado, es un pecador, sí, su familia es así, esto y el otro. Y cuando el hermano está triste, deprimido y necesita más bien que sus hermanos, en vez de que lo estén pisoteando, hablando mal de él, le den la mano y lo ayuden a levantarle, ¿no? Entonces, hermanos, ocupémonos de nuestra salvación, no de estar criticando y juzgando. Como un hermano se le acerca a otro y le dice, hermano, ¿se enteró del pecado de tal hermano? Y el otro hermano le responde, no me enteré, ni tampoco quiero enterarme porque yo estoy preocupado y ya muy ocupado en mis propios pecados, tratando de vencerlos y luchando, aferrándome a Dios. Esa tiene que ser, mis hermanos, nuestra actitud. La Pluma Inspirada dice, los reformadores sufrieron por amor a Cristo el desprecio, la burla, el odio de quienes no conocían a Dios. Fueron difamados y perseguidos incluso hasta la muerte porque no estuvieron dispuestos a renunciar a su fe. Cualquiera que se atreva a ocuparse de estos hombres y exponer ante el mundo sus errores y equivocaciones, a recordar que se está enfrentando a Cristo en las personas de sus santos. Hermanos, no es un juego hablar mal de alguien. Si alguien cometió un error, con amor hablarle, ¿sí? Pero si voy a hablar mal a sus espaldas, criticar y tratar de hundirlo, cuidado, porque esa persona puede ser un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, y al hablar mal, al criticar, al querer hundirlo, estamos yendo contra el mismo Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a tener una boca, una lengua en santidad, a ser perfectos con nuestras palabras, que solamente hablemos de ese amor que el Señor nos tiene, y si alguien se equivoca o falla, seamos verdaderos hermanos en la fe, unidos como un solo pueblo, unidos en la verdad, en el mensaje que el Señor nos dio. No con cizaña, no con malas intenciones de querer dañar, sino más bien de redimir. Amén. Amén. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos siempre a tener cuidado al hablar. Somos a veces muy débiles
y decimos cosas que hieren a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Queremos pedirte perdón en este momento por haber hablado mal de alguien a sus espaldas. Pero también, Señor, suplicamos que nos des de tu Espíritu y tú transformes nuestro hablar, que solo salgan palabras de bondad, de amor, de restauración, palabras que edifiquen, Señor, y no queremos tener las características de la tribu de Dan, no queremos hablar mal de nuestro prójimo, ni de hijos tuyos, así como habló en contra de Moisés, María, la rebelión de Coré, sino más bien, Señor, queremos estar unidos como tu pueblo, apoyándonos unos a otros, dejando la crítica de lado. Te pedimos, Señor, todo esto y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.